candidatos de Junto por el Cambio ya han explicitado sus planes para 2023. Basta ver la televisión para escucharlos prometer cosas tan horrendas que más que promesas parecen amenazas. Incluso los han escrito en algunos papers que manejan sus equipos y que son accesibles, los podés conseguir. Hablan de declarar la emergencia previsional, la emergencia laboral y la emergencia tributaria en las primeras 72 horas de gobierno. En el detalle, se propone congelar jubilaciones por 1 año, para luego cambiar la fórmula de actualización a la baja. Suba de la edad jubilatoria y fin de la moratoria. Solo con el congelamiento, en un año en el que piensan subir tarifas, devaluar, eliminar retenciones, los jubilados verían caer sus ingresos aproximadamente un 40%. Ingresos reales. Declarar la emergencia laboral es eliminar la indemnización, debilitar los lazos gremiales y una rebaja de aportes que degradaría el sistema de salud y previsional. Patricia Bullrich dijo que irá con el ejército a apretar sindicalistas. La emergencia tributaria es eliminar retenciones, eliminar bienes personales y otros tributos a los ricos. También los papers hablan de suba inmediata de tarifas hasta restablecer el régimen de 2018, una suba de aproximadamente 1.500%. La propuesta incluye privatizar Aerolíneas Argentinas e YPF, ahora que Vaca Muerta vuela e YPF es el dueño del 40%. Ahora Patricia Bullrich habla de eliminar la mitad de los ministerios. Primero dijo salud y educación, después dijo que no. La mitad es la mitad. Los papers incluyen restricciones al derecho a la protesta, como el envío de un proyecto que prohíba cortar calles y manifestarse frente al Congreso en días de sesiones. Macri y Bullrich han dicho a sus dirigentes más cercanos que para llevar adelante este cambio fundacional en el país, este gobierno tiene que terminar mal. Que la crisis debe ser muy grande para que luego el pueblo acepte cambios muy grandes. No lo dicen en público, pero esperan que el gobierno caiga antes, Macri y Bullrich. Para eso han asegurado que no permitirán que Alberto gobierne, no van a dejar pasar ninguna ley e irán a la justicia ante un decreto. De hecho, no han aprobado siquiera el presupuesto que permite gobernar. La forma de hacer explotar al peronismo en 1000 pedazos es que no termine un mandato. Aclaro, por si queda alguna duda, que yo no creo que estén dadas las condiciones para que eso ocurra, porque el país está creciendo, está generando empleo. No nos quedamos sin reserva, pero lo intentan, buscan el momento. Aún así, si el gobierno cayera, muchos piensan que las reformas no pasarían. Ahí viene la preparación del clima. Solo con violencia y represión pueden pasar esas medidas. El clima de violencia aumenta hoy. Escuchémoslos, a ver. Que el kirchnerismo es una psicopatología política, no es política, es una psicopatología. Y el gran psicópata de la sociedad argentina es el peronismo. Bueno, vamos a la patología del personaje. Ustedes saben que esta señora tendría que estar con un médico. El nivel de psicopatía política que tiene una sola persona, yo hago responsable también a Alberto y a todos los que lo siguen como perritos falderos. Cristina Fernández de Kirchner, con una conducta claramente destituyente. Cristina es mala, Por una vicepresidenta siniestra. Se puede decir que Cristina es un bombón asesino como los de Gilla Murano. Cristina es capaz de hacer cosas, es una licenciada en ciencias del mal. Esa palabra psicópata, mala, esa palabra te demoniza y te deshumaniza a la vez. Es decir, si es un psicópata, le puedo hacer lo que quiero. Lo encierro en un manicomio, lo encarcelo. Es decir, cuando los estados van a hacer un daño a un segmento de la población, lo marcan, ¿sí? La marcan la puerta, acá es la K en la frente, lo demonizan, lo deshumanizan, y luego, si no es un humano,
lo pueden eliminar. Eso están haciendo. Escuchémoslos. Esto Alberto Fernández lo sabía, una personalidad con 3 características, ¿no? Un mentiroso, un pusilánime y un mitómano. Yo ya sé, acá acabo de decir, no, las instituciones. Hay un mecanismo constitucional, el tipo puede renunciar. Ustedes van a correr. Hay una Argentina de bien que los va a sacar a patadas en el culo a ustedes. Ya no te respetamos más, gordo, gordo. Hace un ratito también el presidente Alberto Fernández se subió a este tren. ¿Quiénes forman parte de este tren fantasma? Lo peorcito del mundo, lo estás viendo, los tiranos, los dictadores, los asesinos, los déspotas. Cara a cara es cobarde el presidente. Lo de hoy fue un acto de cobardía total. Nosotros estamos gobernados por delincuentes. Te voy a decir algo, sé que me van a castigar por esto que voy a decir. Atamos a uno solo en un árbol en Plaza de Mayo y se termina todo este quilombo. Sí, señor. Sí, señor. Se termina. El pueblo no tiene que olvidarse del repudio que se merece semejante cobarde. Cuando insistieron, dijo que esto no había sucedido. Y cuando volvieron a insistir, el maricón lo quiso arreglar con plata. Cuando él, digamos, es menos que un títere de Cristina. Por ahí podemos decir, el kirchnerismo se termina para siempre. ¿Lo pueden decir no eso? ¿Eh? ¿Lo pueden decir eso? No, es como un sueño. Si en un país como Argentina querés reprimir, encarcelar e incluso matar, primero tenés que naturalizar esa violencia. La violencia verbal es el prolegómeno de la violencia física. Primero está el verbo. Escuchémoslos. Ellos cuando más burro, cuando más pobre, mejor. Tienen esa lógica política. Entonces quieren un pueblo burro. Nosotros, si el año que viene ganamos las elecciones, sangre, sudor y lágrimas. La gente lo tiene que saber. No se sale contándole, bueno, ahora sí se puede, somos el cambio. No. O sea, a la provincia de Buenos Aires hay que entrar con Metra. Bueno, yo lo primero que pienso es que no hay que subestimar. A mí, Cristina, me hace acordar esa escena de esa película en que la actriz está sumergida abajo de la bañadera, parece que está ahogada, Atracción Fatal, creo que es la película. Ella no es democrática. En general no se caracterizaron por ponderar y valorar la democracia los gobiernos peronistas. Kirchnerismo es una desgracia. Que Cristina Fernández de Kirchner tenga esta centralidad en la política argentina es una desgracia. ¿Con qué se corresponde este discurso? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Argentina? El gobierno está avasallando la justicia. El gobierno está avasallando la libertad de prensa. El gobierno está haciendo algún daño en particular sobre alguien. ¿Qué amerita semejante nivel de violencia verbal? La violencia verbal es parte de lo que se viene. Primero es la violencia verbal. Una vez que se naturalice, una vez que la población piense que son psicópatas, que son... No repitamos todas las palabras que dicen. Entonces podés desterrar al peronismo. A ver. Que tal vez Argentina fue uno de los primeros en crear el populismo, Perón y Evita en su primer periodo, y tal vez vamos a ser uno de los primeros de erradicar el populismo definitivamente de la Argentina. Hoy es una amenaza en el mundo entero, lo hemos exportado al mundo y está siendo muy contagioso, lamentablemente para otras sociedades. Eso es lo que buscan y te lo están diciendo. Para desterrarlo, primero debe caer, romperse en 1000 pedazos, que muchos de esos pedazos se unan al nuevo proyecto neoliberal, y ahí es donde queda el terreno libre para el gran cambio. El plan B, que es lo que quiere Larreta, es que lleguen, pero tan destruidos que salgan terceros, que no lleguen al balotaje y se dividan en sus apoyos. Así la derecha tendría mayoría en diputados, sería primera minoría en senadores, y no se olviden que tienen a los 4 fantásticos de la Corte. El bloqueo a las retenciones y a cualquier suba de impuestos en medio de una pandemia y una guerra que concentran ingresos, buscan la caída violenta, buscan la pueblada. Estamos en el momento en el que aún es posible detener el proceso, pero no queda mucho tiempo, porque ya hay peronistas buscando salvarse solos.
En medio de la corrida inflacionaria y con una población viviendo en la escasez, es difícil hacer un análisis riguroso de la performance del gobierno. Pero si no se hace con honestidad, si nos dejamos llevar por enojos, no podemos sentar las bases del fortalecimiento del espacio popular para aguantar lo que se viene. No podemos vivir matándonos unos a otros porque el enemigo feroz, el enemigo violento, es el otro. Es imprescindible entender la enorme diferencia entre un gobierno peronista que no nos satisface y lo que quiere hacer la derecha en el país. El Frente de Todos heredó un default en dólares, heredó un default en pesos, la deuda más grande de la historia con el FMI. Luego cayó una pandemia, luego cayó una guerra y gobierna con los límites que le impone el default. El contexto no tiene parangón en la historia argentina. Si lo que más nos importa es la vida, y creo que es así, deberíamos juzgarlo ante todo por su error en la pandemia. Ya sabíamos todo lo que hizo, la vacuna, los hospitales, los respiradores. Ahora aparece un dato fundamental. El New York Times publicó un informe sobre el exceso de mortalidad en 2020 y en 2021 en base a datos de la Organización Mundial de Salud. Exceso de mortalidad quiere decir cuántos muertos de más hubo en 2020 y 2021 comparados con los muertos habituales que hay en la Argentina. Argentina tuvo un exceso de mortalidad del 12%. Chile tuvo bastante más, del 17%. Brasil más, del 24%. México del 41% y Perú del 97%. Escuchen este dato. Si hubiéramos tenido la performance de Chile, hubieran muerto 60.000 argentinos más. Si hubiéramos tenido la de Brasil, hubieran muerto 140.000 argentinos más. Ese es el resultado de la gestión sanitaria durante el COVID. Veamos el empleo. En 2020 se perdieron en el mundo 225 millones de empleos, el 8,8% del total. La caída más severa desde la Segunda Guerra Mundial. En 2021 se recuperó la mitad, el 4,4%. Faltan recuperar 127 millones de empleos en el mundo. Argentina, en cambio, tiene 550.000 empleos más que antes de la pandemia. En medio de la pandemia bajó el desempleo del 9 al 7%. La pérdida del poder adquisitivo, el gran problema del que nos quejamos hoy. Un par de datos. En 2021 el salario medio en Estados Unidos subió 2,1%, pero la inflación fue del 7%. Los trabajadores norteamericanos perdieron 5 puntos en un año. En Alemania, los salarios promedios subieron 2,3% y la inflación de 2021 fue 5,3%. Perdieron 3% en un año. Y no estoy contando estos meses, no estoy contando el 2022. El coeficiente Gini, que habla de la desigualdad, del otro gran problema del que nos estamos quejando. Bueno, en Latinoamérica creció 0,7% durante 2020 y 2021. En Argentina se mantuvo, mejoró un poquitito. El panorama laboral, porque los empleos que se crean, no estamos conformes con la calidad de ese empleo. Bueno, según la Organización Internacional del Trabajo, entre el 60 y el 80% de los empleos recuperados en el mundo habían sido en condiciones de informalidad. Son precarios. Es decir, el trabajo malo es mundial en esta época de pandemia y de guerra. La recuperación económica en Francia en 2020 cayó 8,3%, recuperó 5,5%, quedó abajo. Inglaterra cayó 10%, recuperó 7%, quedó abajo. Italia cayó 9%, recuperó 5%, quedó abajo. España cayó 11% y creció 6%, quedó abajo. México cayó 9% y recuperó 6%, quedó abajo. Argentina cayó 9,9% y recuperó 10,3%, quedó arriba. Inflación. En Estados Unidos venía a un ritmo, el último año había sido del 1,4%. En 2021 llegó al 7%. Y los primeros 2 meses del año ya iba por el 2%. Si lo anualizaste da 12%. Es decir, pasó del 1,4 al 12%. Multiplicó por 8. Canadá empezó la historia en 0,7 en 2020. Subió al 4,8 en 2021. Y 2 puntos en los primeros 2 meses. Es decir, del 0,7 anual está yendo al 12 anual. Italia empezó en el 0,2
Pasó al 4% el año pasado, multiplicó por 20, y si sigue así este año va a multiplicar por 80. Argentina está multiplicando por 1,5, del 50 al 75. Un dato de seguridad alimentaria. En el Reino Unido una encuesta dio que el 57% tuvo problemas para alimentarse. Lo que quiero decir es que si no se hace un análisis riguroso y una comparación con las consecuencias de la pandemia y la guerra en el mundo, la pelea en el seno del peronismo no dejará de ahondarse, el gobierno se va a debilitar y la derecha entonces logrará su objetivo destituyente. No es lo mismo un gobierno que sacó los remedios gratis que uno que lo repuso. No es lo mismo un gobierno que subió las tarifas un 3.500% que uno que lo congeló 2 años y medio y ahora las sube menos de la suba salarial. No es lo mismo un gobierno que hizo una reforma previsional que bajó un 25% las jubilaciones que uno que repuso la fórmula de Cristina y recuperó terreno y además dio bonos. No es lo mismo el que sacó el plan Procreal que el que lo repuso. No es lo mismo el que sacó el plan Progresar que el que lo repuso. El que habilitó la fuga que el que la prohibió. El que duplicó la gente que paga ganancias que el que lo bajó a la mitad. Y tampoco es lo mismo un gobierno que le dio Telecom a Clarín que uno que declaró los servicios públicos sobre todos sus productos. Dicho esto, está claro que así como parte del electorado de la dirigencia no hace un análisis riguroso que contextualice en su justo término el periodo de pandemia y guerra, también está claro que Alberto no alcanza a dimensionar los reclamos de su base electoral o de buena parte de su base electoral. Esa parte fundamental del electorado del Frente de Todos se forjó en la lucha, en el conflicto, en la pelea, en las ganadas y en las perdidas. La identidad K, y Alberto dice que es K, es la lucha por los derechos. Repito, la identidad K es la lucha por los derechos. Se forjó en el poder y se consolidó en la gesta de la resistencia. Ese electorado, ese segmento de pueblo que votó al Frente de Todos, hoy tiene necesidades y quiere ver al gobierno luchar por ellos. La suba de retenciones no terminaría con la inflación. Volver incluso a las retenciones de Cristina bajaría la inflación medio punto, si querés, del 6 al 5,5, porque la inflación actual tiene un alto componente inercial de ese 50% que nos dejó Macri. Tenemos mecanismos indexatorios que hacen más difícil la baja, y tiene también otros componentes importados que pegan. La suba del hierro, del vidrio, del plástico, del aluminio, el azúcar, las fibras textiles y otros. Para lograr sacar las retenciones hay que pasar por el Congreso y luego pelear con los jueces que la frenen por algún amparo. Es decir, es muy difícil de hacer y sería un paliativo. Pero repito, el pueblo tiene necesidades y quiere ver a su presidente pelear. Puede ser esta medida u otra. Quiere ver a su presidente pelear. Esa separación actual entre el Ejecutivo con una parte de la dirigencia y con una parte del electorado debilita al gobierno y abre el camino para que la derecha vuelva con todo, con su plan del siglo XIX y su violencia. Esa violencia que hoy es oral, pero mañana será física, como lo será también la violencia del explotado y del despojado. La herencia, la pandemia y la guerra han generado una injusta distribución del ingreso. Seguro, si el pueblo ve a su presidente pelear por su salario, tendrá más posibilidades de comprender el contexto y las limitaciones locales. Y además de ser, hay que parecer. No es la épica de la derrota lo que se le pide al gobierno. Es la época de la dignidad de un pueblo que quiere ver a su líder defendiendo el pan de su familia.